Queridos hermanos, seguimos adelante estudiando la palabra de Dios en esta preciosa serie de Primera a los Corintios. El Señor ha sido tan, pero tan precioso con nosotros que nos ha permitido seguir avanzando en este precioso libro, en este muy motivador y también muy amonestador libro de la Biblia, Primera a los Corintios. Abramos nuestras Biblias en Primera a los Corintios capítulo 12, que es el pasaje que vamos a estar meditando en el día de hoy. Pero antes vamos a pedir al Señor su dirección. Gracias a Dios tuvimos un tiempo muy especial en Quito y yo sé que ustedes pasaron muy bien aquí, con buena alabanza y también con una buena prédica. Así que vamos el día de hoy a profundizar un poquito en este capítulo 12. Que sea el Señor pues trayendo a nuestras vidas el mensaje preciso que nosotros necesitamos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la bendición de estar aquí en tu casa. Señor, solamente tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Por eso te pedimos, Señor, que seas tú trayendo a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, Señor, tu verdad, esa verdad que alumbra en medio de toda oscuridad. Te pedimos, Señor, que no sea el predicador, que no sean mis palabras, Señor, hablando a los corazones, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando y sensibilizando toda área en nuestra vida. Guíanos, Señor. Confiamos, Señor, en que tu palabra es fiel, es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, y que tiene todo el poder para profundizar en nuestra vida y, Señor, pues abrir nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, el día de hoy estaremos predicando sobre la unidad que como cristianos el Señor nos manda a tener. Permítame repetirle esta frase. El día de hoy estaremos predicando sobre la unidad que como cristianos Dios nos manda a tener. Ahora usted dirá, bueno, pero yo sí tengo unidad con mis hermanos de la iglesia, porque yo me llevo bien con los del ministerio de alabanza, que son mis amigos, la pasamos súper chévere. Me llevo bien con el sonidista que está al fondo, que es súper chévere también. Y me llevo bien con todos los hermanos en Cristo. Pero ¿qué hay, hermanos, acerca de el núcleo donde el Señor nos manda principalmente a estar unidos como un solo cuerpo? Y esto es nuestros hogares, la casa. Queridos hermanos, el día de hoy estamos viviendo muchas crisis familiares. El día de hoy estamos viendo que hay iglesias donde en apariencia la gente se lleva bien, pero en sus casas se están matando. Y hay muchos conflictos familiares. Y el día de hoy el Señor nos llama a ponernos a cuenta. Porque los miembros de nuestra casa, a quienes el Señor un día también ha llamado, a quien el Señor un día también ha rescatado, y que principalmente ellos son nuestros hermanos en Cristo, también con ellos somos o debemos ser un solo cuerpo. Nosotros entendemos por la palabra de Dios que todo esto debe ser parte de nuestra vida, porque cuando es así, nosotros realmente estamos testificando que el evangelio nos ha transformado. Porque nosotros, hermanos, no podemos tomar como base nuestra relación con los hermanos de la iglesia ignorando cómo estamos en casa.
Y la razón por la cual esto debe ser así es porque simple y llanamente todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si usted se da cuenta, ninguna parte de nuestro cuerpo está en conflicto con otra. Nuestros ojos no están en conflicto con nuestras manos. Todo trabaja sincronizadamente, de manera que una de las cosas que en este capítulo el apóstol Pablo tiene en mente cuando él escribe este segmento de su carta. Recordemos que en aquella época, cuando se escribía, no habían ni capítulos ni versículos. Pero él está pensando en un pecado que ya lo hemos visto en el capítulo 11. Y los miembros de esta iglesia en Corinto, es decir, muchos quienes profesaban ser creyentes, muchos quienes proclamaban ser cristianos, era gente egoísta con lo que tenían y eran muy egocéntricos. Si nosotros vamos al capítulo 11, nos vamos a ver que ellos tenían una costumbre de antes de celebrar la Santa Cena, ellos tenían un banquete, algo que le llamaban agape, ¿no? Que se suponía que era un banquete de amor. Pero este problema era tan grave que cuando se reunían a celebrar la cena del Señor, muchos de ellos que tenían más, los que tenían quizá un mejor sueldo, los que tenían una mejor posición económica, no compartían lo que ellos llevaban, porque cada uno llevaba algo para supuestamente compartir con los demás. Pero más bien ellos avergonzaban a los que tenían poco o no tenían que comer. Estaban ensimismados. Había egoísmo y egocentrismo. Y queridos hermanos, quizá nosotros no tenemos la misma costumbre el día de hoy. Quizá cuando vamos a celebrar la Santa Cena no hacemos el mismo banquete. Pero el problema que tenía esta iglesia en Corinto muchas veces es el mismo que podemos tener tú y yo con los miembros de nuestra familia y quizá también con los miembros de la iglesia. Nosotros debemos entender que los miembros de la iglesia principalmente son nuestra familia. Si nosotros estamos rotos con nuestra familia, estamos rotos también con la iglesia. Es por eso que el día de hoy el Señor nos hace un llamado a preocuparnos por las relaciones dentro de casa. Y como base vamos a ver qué es lo que dice Pablo sobre el cuerpo de Cristo y sobre lo que Dios le ha dado al cuerpo de Cristo para edificarnos. Pero a veces más bien, en lugar de edificarnos, más bien nos destruimos. Nos comemos los unos a los otros, nos asesinamos los unos a los otros. Y eso no debe ser así. En este capítulo 12, la primera lección o la primera enseñanza que quiero compartirles es que Dios anhela nuestra edificación. Dios anhela nuestra edificación. Por eso el tema de este mensaje es: nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dios anhela nuestra edificación y esto lo hace por medio de los dones que nos ha dado. Mire lo que dice el versículo del 1 al 3. Primera a los Corintios capítulo 12. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, es decir, cuando ustedes no conocían a Dios, cuando eran paganos, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Ustedes estaban totalmente perdidos. Hacían todo lo contrario delante de Dios. Versículo 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Queridos hermanos,
Los dones evidencian que Dios nos llama a edificarnos mutuamente. Pero parece que ellos no estaban viviendo así. Los dones son capacidades espirituales que Dios nos da a ti y a mí cuando hemos creído en el Señor, cuando nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, para que podamos edificarnos, para que podamos ayudarnos los unos a los otros. Nosotros más adelante en este pasaje vamos a ver que tenemos diversidad de dones. Y esto constituye un beneficio no solamente para el que lo tiene, porque quizá el que tiene el don de la enseñanza, quizá el que tiene este don de palabra de ciencia, que puede ver algo especial cuando estudia la palabra y puede darnos un consejo especial que cuando llega a nuestra vida, cuando llega a nuestros oídos, nosotros podemos decir: Señor, tú has iluminado mi corazón y mi mente por medio de la palabra que ese hermano me ha dado a mí. No solamente que nosotros nos beneficiamos con estos dones, sino también y principalmente toda la iglesia. No se trata de capacidades innatas, cosas con las que nacemos, o capacidades que quizá vienen por nuestro esfuerzo humano. Esto es distinto a los talentos. Cuando nosotros tenemos talento para la música, desde pequeño uno va mostrando algunas aptitudes. Si uno no tiene talento para la música, uno fácilmente y rápido se da cuenta. Se hace difícil. Los que somos profesores de música nos damos cuenta quienes tienen un poco más de aptitud para aprender un instrumento. Pero no se trata de estas capacidades humanas o innatas, sino que son capacidades espirituales dados o dadas gratuitamente por Dios a los creyentes. Cuando el Señor nos llamó a ti y a mí, nos dotó de dones para que podamos ser de bendición a nuestros hermanos, a los que están con nosotros. Y Pablo, mire aquí, les hace un recordatorio. Ellos debían recordar que la vida que tenían anteriormente a conocer a Cristo era que ellos eran guiados por la carne. Dice: cuando ustedes eran gentiles, se perdían, así como cuando se los lleva a ídolos mudos. Pero el apóstol Pablo aquí dice que todo aquel que es un verdadero creyente, todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, todo aquel que ha permitido que el Señor gobierne en su vida, en este contexto podía declarar que Jesús era el Señor de su vida. Y uno puede decir: bueno, no creo que sea algo tan difícil declarar que Jesús es el Señor de mi vida. Pero en aquella época, declarar que Jesús era el Señor de tu vida podría traer varios conflictos. Principalmente con los judíos, porque ellos creían que declarar que Jesús era el Señor era una blasfemia. Si para ellos Dios solamente es uno, ¿cómo van a declarar a ese hombre como Señor? Con los griegos, ellos pensarían que esto era algo necio. Ellos pensarían que esto de aquí no tendría ningún sentido, sabiendo que hay tantos dioses que nos podrían beneficiar y ustedes solamente llaman Señor a Jesús. Y con los romanos también podría significar otro conflicto importante, porque para ellos el Señor, además de los dioses que también tenían, era el César. Y declarar que Jesús era el Señor significa ponerme en una posición rebelde en contra del emperador. Queridos hermanos, los dones tienen la finalidad de que podamos servir a Dios y servirnos los unos a los otros.
Los dones tienen la finalidad de que podamos servir al cuerpo de Cristo de manera así, horizontal. Pero también tienen la finalidad de honrar al Señor. Los dones que Dios nos ha dado no es para nuestra jactancia, no es para gloriarnos, sino para servir a la iglesia, para servir al Señor. Dice un autor, los dones no son una plataforma de autoexaltación. Los dones no son una plataforma de autoexaltación, ni tampoco un resorte para impulsarnos al éxito ministerial y económico en este mundo. Los dones, queridos hermanos, que tú y yo tenemos, no es para obtener un beneficio en esta vida. No es para que podamos crecer como personas y alcanzar ciertos éxitos. No es para que nos paremos en las más grandes plataformas. Si así Dios lo quiere, gloria al Señor, pero no es para eso. Es para servir a Dios, para glorificar a Dios y para ayudarnos los unos a los otros. Son capacidades que Dios ha dado a los hermanos para ayudarnos, consolarnos e instruirnos en toda sabiduría, para que en todo momento y en todo lugar demos gloria a Dios. Por medio de demostrar esta madurez, este crecimiento espiritual. En otras palabras, queridos hermanos, Dios utiliza los dones de otros para moldear nuestro carácter al carácter de Cristo. ¿Cuántas veces por medio de algún hermano el Señor ha traído una palabra de bendición a nuestra vida? ¿Cuántas veces por el consejo de un hermano? Miren, ni siquiera digo el consejo de un pastor. ¿Cuántas veces por el consejo de un hermano nosotros hemos podido reconciliarnos con nuestra esposa o nuestros esposos o nuestros cónyuges? Y hemos encontrado que Dios nos ha hablado por medio de estos hermanos, estos hombres y mujeres a quien Dios utiliza para que podamos moldear nuestro carácter, para que nuestra vida se alinee a la estatura del varón perfecto, dice el apóstol Pablo, a la estatura de Cristo. Miren lo que dicen los versos del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad ¿de qué? De ministerios, pero el Señor es el mismo. Así como hay diversidad de dones, estos dones habilitan diversos ministerios. Y hay diversidad de operaciones, dice, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Queridos hermanos, es Dios quien reparte los dones soberanamente como quiere. Es Dios quien nos da a nosotros como Él quiere, cuando Él quiere y a quien quiere. Recuerdo cuando estaba comenzando en mi servicio aquí en la iglesia, yo tenía un anhelo y mi anhelo era de predicar, pero para mí era imposible hacerlo. Era solo un deseo. Yo decía, Señor, algún día me gustaría predicarle a los jóvenes, porque yo veía a los líderes de jóvenes en esa época, algunos hermanos que quizá ya no están aquí con nosotros, pero yo quería poder también enseñar la palabra a los jóvenes, pero no podía hacerlo, no me atrevía, era algo imposible para mí, hasta que un día me puse sincero con el Señor y dije, Señor, me gustaría enseñar tu palabra. No tenía ese don.
Fui delante de Él en oración y le dije, Señor, dame la oportunidad de predicarle a los jóvenes. Y un día uno de esos líderes me llamó y me dijo, Mario, ¿te gustaría dar una reflexión un sábado, el culto de jóvenes? Y yo con mucho temor le dije sí, y de ahí en adelante, aunque con las piernas bien temblecosas, me paré y no sé qué dije ese día. Empecé. Y el Señor me fue fortaleciendo y me fue ayudando. Y ahora el Señor me ha puesto para poder predicarles a ustedes, para compartirles la palabra. Y Dios así lo hace como Él quiere, a quien Él quiere. Es Dios quien nos da estas habilidades y no somos nosotros quienes escogemos el tenerlas. Esto es más o menos como cuando el apóstol Pablo, en primera a Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 1, dice que el que anhela obispado, buena obra desea, dices. ¿Sí lo han escuchado? El que anhela ser pastor, buena cosa desea. Pero eso no es suficiente para ser pastor. No es suficiente anhelar. Necesitamos que Dios ponga en nosotros ese don, esa capacidad para pastorear. Queridos hermanos, es el Señor, el soberano, el que pone para que la iglesia tenga cómo edificarse. Y no solamente a los pastores. Luego vamos a ver algunos dones y algunos ministerios que Dios ha permitido. El día de hoy hay mucha gente que quiere predicar. Mucha gente que quiere ser pastor. Pero debemos entender, mis amados hermanos, que esto no es algo que depende de nosotros. La iglesia tiene el llamado, mis hermanos, la iglesia tiene el llamado de evaluar si verdaderamente estos hombres tienen estos dones antes de considerarlos para hacer estas cosas. Ustedes como iglesia son los principales en evaluar si la persona que es pastor está capacitado, tiene el don para pastorear. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos estudiar la Escritura, estudiar sus palabras para tener un buen criterio y saber qué debemos hacer. Se cuenta la historia donde un reconocido entrenador de líderes y maestro en predicación tenía un estudiante que siempre le decía, Señor Hendricks, yo creo que el Señor me ha llamado a predicar. Le decía él, parece que era muy insistente. Y le decía, Señor Hendricks, yo creo que el Señor me ha llamado a predicar. Él ya estaba inscrito en el seminario bíblico, tenía un buen deseo. Y este hombre que se llamaba Howard Hendricks, que es un autor y un escritor muy reconocido, que ya conocía muy bien a este joven, dudaba que Dios lo había llamado a predicar, porque lo conocía bien. Pero este joven insistía con gran vehemencia hasta que un día Hendricks ya estaba un poquito, quizá un poco como cansado, y le dijo, mira hijo, puede ser que tengas el don de la predicación, pero nadie tiene el don de escucharte. Y aunque estas palabras, hermanos, suenen un poco duras, lo cierto es que debemos ser evaluados. Debemos ser evaluados. Debemos ser probados y confirmados por otros. Por gente madura que pueda ratificar que tenemos estos dones. No creo, hermanos, que debemos desanimar a otros porque tienen buenas intenciones y tienen quizá estos anhelos del Señor.
Sin embargo, debemos pedir a Dios que nos dé el discernimiento necesario para poder tener los suficientes criterios para escoger a las personas que van a hacer ciertos ministerios en la iglesia. La primera enseñanza que hemos visto el día de hoy es que Dios nos ha llamado a edificarnos. Dios anhela nuestra edificación. Pero estos hermanos en Corinto parece que estaban cayendo en este problema del egocentrismo. Y cada uno más bien estaba jactándose de lo que tenía. Y le decía, oigan, Dios es el que da los dones y Dios es el mismo. Ustedes no pueden estar divididos ni utilizar los dones para su propio provecho, ni utilizar los dones como una forma de jactancia. La segunda enseñanza que encontramos en este pasaje, en el capítulo 12, es que todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos un lugar especial en el cuerpo de Cristo. Mire lo que dicen los versículos del 12 al 17. Vámonos un poquito más adelante. Y dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Miren ustedes. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Queridos hermanos, parece que en esta iglesia algunos querían como dividirse. Algunos querían como tener los dones que otros tenían, pero la palabra de Dios nos dice que todos tenemos la misma importancia en el cuerpo de Cristo, por más pequeño que sea uno de los miembros. Todos tenemos la misma importancia en el cuerpo de Cristo. La iglesia no tiene un cuerpo propio, según este pasaje. Lo que significa que la iglesia no anda donde quiere, camina como quiere o se viste como quiere. Es Cristo quien tiene un cuerpo y ese cuerpo somos nosotros. Préstame. Ahí está. El otro micrófono. ¿Sí? Y ese cuerpo debe servir, honrar y agradar a Dios. Queridos hermanos, nosotros no podemos vivir independientes ni de Dios, porque Cristo es la cabeza del cuerpo, dice este pasaje, ni tampoco podemos vivir independientemente los unos de los otros. Nos necesitamos a Cristo, que es la cabeza del cuerpo, pero también nos necesitamos los unos a los otros. No solamente que debemos estar unidos físicamente, sino también debemos estar unidos en un mismo corazón y en un mismo espíritu. No podemos hacer como queramos.
Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Vamos a Colosenses 1, 15. Llegamos allí. Colosenses 1, 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Nos estamos refiriendo a Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, dice. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él o por medio de Él subsisten. Y Él es, ¿qué cosa? La cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pero hermanos, a veces demostramos que vivimos sin una cabeza, sin una autoridad que nos guíe hacia donde debemos vivir, o que nos guíe en la manera como debemos comportarnos. Ahora bien, en este cuerpo todos los miembros tienen la misma importancia. No importa el sexo. En el cuerpo de Cristo, tanto hombres como mujeres tienen la misma importancia. Tanto la mujer debe valorar y darle importancia al hombre, como el hombre debe valorar y darle importancia a la mujer. Todos tenemos la misma importancia, no importa la raza, no importa la situación económica o el don que tengamos. No importa la apariencia que tengamos. No importa el perfume que usemos o cuánto ofrendemos o diezmemos, todos tenemos en este cuerpo de Cristo la misma importancia. Aunque todos tengamos diferencias, hermanos, aunque todos tengamos diversidad, nadie es más o menos que nadie. ¿Por qué? La razón la dice el versículo 13. Mire lo que dice, versículo 13 de 1 Corintios. Regresamos a nuestro pasaje principal. ¿Qué dice? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean qué cosa, judíos o gentiles, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu. De forma que todos en Cristo tenemos la misma importancia. En la iglesia nadie es más importante que nadie. El pastor no es más importante que los hermanos. Los diáconos y diaconisas no son más importantes que los hermanos. Aquellos que tenemos quizá un ministerio un poco más público, no somos más importantes que aquellos que tienen un ministerio un poco más secreto, privado, o como por ahí se dice, en segundo plano. Hace mucho tiempo atrás, en la iglesia pentecostal, de manera general hablando, porque hay excepciones, se estableció una clasificación que va en contra de lo que enseña este pasaje. Y era que hay dos tipos de creyentes. Uno, los creyentes bautizados en el Espíritu Santo, los primeros tipos de creyentes, los que estaban bautizados por el Espíritu Santo,
Y dos, los creyentes que aún no han sido bautizados en el Espíritu Santo. De manera que los creyentes bautizados en el Espíritu Santo debían obligatoriamente manifestar algún don, digamos, más público, ¿no? Se enfatizaba en que ellos debían hablar en lenguas. Pero aquí el versículo 13 es claro y mire lo que dice, y a todos se nos dio, ¿qué cosa? A beber de un mismo espíritu. Todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo. Es una obra que el Espíritu Santo ha hecho con cada uno de nosotros. Queridos hermanos, mire lo que dice el versículo 18 al 21. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. El cuerpo que tenemos actualmente nosotros, el Señor lo diseñó como Él quiso. A Él le plació que los ojos estén en esta parte, los brazos estén acá. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Dice Pablo. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en un conflicto donde tristemente hemos dicho a una persona, no te necesito más? Yo no necesito nada de ti. Y estamos peleados. Y el día de hoy, hermanos, en la iglesia cristiana evangélica, vemos muchas separaciones. Esto de aquí no solamente es algo que pasa fuera de la iglesia. Los divorcios son hechos o son llevados a cabo por gente cristiana que se dice, ya no te necesito. Tú no me aportas nada a mi vida. Yo puedo vivir sin ti tranquilamente. Queridos hermanos, somos un solo cuerpo en Cristo. ¿Cómo la mano le puede decir al ojo, ya no te necesito? ¿Cómo los pies le van a decir a la mano, no te necesito? Todos nos necesitamos mutuamente. No hemos sido salvados para andar con individualismos, hermanos, sino para poder contar los unos con los otros. Ser un mismo equipo que se ayude y se apoye mutuamente de tal forma que no tengamos falta de nada, ni en lo espiritual, ni tampoco en lo material. Es una gran bendición, hermanos, que por medio de estar juntos podamos ayudarnos mutuamente en las necesidades materiales, en las necesidades físicas. Así como el cuerpo humano funciona de una manera sincronizada, ¿no? Todo es sincronizado, todo es perfecto. Lo que voy viendo, mis pies y mis piernas lo van sincronizando de tal forma de que si hay un hueco no me voy cayendo, todo sirve. De esa misma manera, así como los pulmones son necesarios para que el resto del cuerpo esté bien oxigenado, imagínense que las piernas le dirían a los pulmones, no los necesito más, chao. Y el hígado es necesario para que el resto del cuerpo esté purificado. Imagínense que la sangre le diga al hígado, no te necesito, hígado, nos vemos, nos divorciamos, hígado. ¿Qué pasará? De la misma manera nosotros nos necesitamos los unos a los otros
y nadie debe envidiar la función de los demás miembros, ni tampoco nadie debe subestimar o menospreciar la función de otros miembros. Debemos, hermanos, vivir unidos humildemente, valorando las funciones que Dios ha dado a cada uno de los miembros por su sabiduría y buena voluntad hacia nosotros. Queridos hermanos, que Dios nos libre de presenciar divorcios aquí en la iglesia. Que Dios nos libre. Porque somos un solo cuerpo. Imagínense que nos cortemos un brazo o nos cortemos una pierna. Esto es algo triste. Vivamos como una iglesia unida que demuestra ser un mismo cuerpo y estamos unidos bajo el principio de esta armonía, hermanos. Finalizamos versículos 22 al 26. Mire lo que dice. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más, ¿qué cosa? Más débiles, ¿son qué? Los más necesarios. No menosprecies a tu hermano, porque quizás no tiene un ministerio tan fuerte como el tuyo, por decirlo así, de alguna manera. Porque quizá el ministerio donde él está no es tan visible como el tuyo. Son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, dice. Nosotros, cuando nos vestimos, quizá vestimos la parte externa de la mejor manera. Le ponemos una buena camisa, un buen saco, una buena pulsera, un buen, no sé, spray. Quizá no son los más esenciales. Dice versículo 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Así nosotros actuamos con nuestro cuerpo. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, ¿cómo? Los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Todos sufrimos si un miembro sufre, hermanos. ¿Cuánto sufre la iglesia cuando hay divisiones? Cuando hay peleas, cuando hay un luto. Todos sufrimos. Todos nos dolemos si hay miembros que están dolidos. De la misma manera, si algún miembro se encuentra bien, todos nos gozamos por ese miembro. O si a algún miembro se le da honra, todos nos gozaremos por ese miembro. Queridos hermanos, en este pasaje que hemos visto el día de hoy, tenemos el antídoto para no vivir egocéntricamente, pensando que las cosas giran solamente a nuestro alrededor, pensando que yo soy el único que debe ser considerado, pensando que todos deben preocuparse por mí. Somos un cuerpo para preocuparnos, para darnos los unos a los otros. Concluimos. Los dones son la evidencia de que tenemos el llamado del Señor a edificarnos. Si tú tienes un don, si tú has sido llamado por el Señor, tú tienes un don.
o algunos dones. Esto es para edificarnos, para tener cada vez más el carácter de Cristo en nuestras vidas. Déjate ayudar por otros. No vivas de manera independiente. Debemos valorar y apreciar los dones que Dios soberanamente ha puesto en nuestros hermanos para nuestro entrenamiento y perfeccionamiento. Si alguien se acerca a ti porque ha recibido ese don de aconsejar, si alguien se acerca a ti porque ha recibido ese don de exhortar, de amonestar, no lo rechaces, valóralo, aprécialo como un regalo de Dios a tu vida. Porque Él está allí para cumplir este propósito de edificarte, de bendecirte, de sacarte del hueco. Pidamos al Señor que nos ayude a usar todos los dones que Él nos ha dado. Si tú tienes un don, no lo escondas. Úsalo. Ningún miembro del cuerpo de Cristo es más importante que otro, hermanos. En el cielo, mis hermanos, nos llevaremos muchas sorpresas acerca de quienes pensábamos que iban a recibir mejores recompensas. Y no necesariamente serán los que se paraban al frente los que tendrán las mejores recompensas. No necesariamente, digo. Puede ser que sí, pero no necesariamente. Tú eres importante allí donde tú estás sentado. Porque quizá la mayoría no ve tu ministerio. Porque quizá la mayoría no identifica tu don. Pero Dios en su momento lo usa si tú eres sincero con Él. Quizá aquellos que parecen celebridades el día de hoy, parados en grandes plataformas y bajo muchas luces, reciban un premio consuelo solamente. No lo sabemos, hermanos. Más bien preocupémonos por ser sinceros con Dios, vivir en armonía, en amor, demostrando que nosotros amamos a Dios, que somos verdaderos hijos de Él. Y no pienses que porque quizás no estás en alguna parte pública, no eres importante. Dios nos da valor a todos. Por eso debemos amarnos los unos a los otros. Por eso debemos respetarnos los unos a los otros. Porque somos sus hijos y somos parte de un